El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, se seca y luego lo recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Qué importantes son los ejemplos, muy importante, ¿eh? Todos que hemos sido pequeños hemos recibido ejemplos de nuestros padres, ¿no? O imágenes que se nos han quedado, o historias de los abuelos que nos han contado, imágenes que se nos han quedado muy fijas, ¿no? Siempre yo recuerdo esa frase de ese poema de Pablo Neruda que dice: me gustaría hacer contigo, que se puede aplicar a cualquier relación, ¿no? Padres-hijos, relación de novios, de esposos, me gustaría hacer contigo lo que hace la primavera con los cerezos. Muy bonito, porque es desear en ti lo mejor y lo más grande, ¿no? Dar fruto, vestirte de hermosura, o sea, es una belleza de imagen, ¿no? Ver cómo hace la primavera con los cerezos. El ejemplo que nos pone el Señor en el Evangelio es alucinante. El ejemplo que ponen después San Pedro, San Pablo, de cómo tenemos que ser los cristianos, es mucho más frío. Fijaos, San Pedro dice: los cristianos tenemos que ser como las piedras de un templo. Y dices tú, la imagen es bonita, ¿no? Nosotros estamos en un templo ahora mismo, un templo muy bonito, pero claro, la imagen de una piedra es una cosa un poco fea, ¿no? Un poco fea. Yo soy una piedra. Lo decimos normalmente de la gente que es muy fría, ¿no? Es como una piedra. Si tú ves una catedral, y es la catedral de Chartres, no sé si habéis estado cerca de París, pero hay una catedral que es una maravilla, que tú la ves desde fuera y te quedas perplejo, porque dices, no puede ser tan bonita, o sea, no puede ser tan, es imposible. Tiene unos arbotantes de casi de kilómetros, es una cosa espectacular. La ves por dentro y el espacio solamente que generan esas piedras es increíble, te pones en la presencia de Dios, es verdad, ¿no? Entonces parece que el protagonismo no lo tienen tanto las piedras como el espacio que crean las piedras, ¿no? Y esa es la sensación que nos da a todos cuando entramos en un templo románico, en un templo gótico, ¿no? Es que dices, Dios mío, aquí tiene cabida algo más que la mera piedra, ¿no? Por eso la idea tanto de la piedra, un poco fría, ¿no? San Pablo dice que somos los cristianos un cuerpo, ¿no? Somos un cuerpo y cada uno es un brazo, el otro es una uña, el otro es el corazón, el otro es el pelo, el otro son los ojos, el otro es un pie. La imagen está bien, ¿por qué? Porque genera una sensación de unidad, ¿no? Pero también parece que como cada uno somos diferentes, ¿no? No es lo mismo ser una mano que ser el corazón, o ser la boca, o ser la voz, ¿no? Es distinto. Entonces parece más bien una idea, no tanto empresarial, donde cada uno tiene su función, pero es verdad que cada miembro gestiona algo, ¿no? Es una idea un poco de cada uno tiene su función dentro de la Iglesia y en la vida. Entonces es un ejemplo que está bien, pero no deja de ser un ejemplo muy poderosamente humano, ¿no? De repente el Señor dice: yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos. Yo creo que es un ejemplo que todavía no lo sabemos aprovechar en toda la profundidad que tiene. Porque primero, el Señor pone un ejemplo de algo creado por Él.
No, porque es el misterio de la naturaleza. Daos cuenta de que Jesucristo, al ser Hijo de Dios, Dios mismo, Él es el que inventa toda la creación. Y nadie puede crear una vid. Podemos crear un templo, nadie puede crear una vid. Tú piensa esta tarde y di, a ver si después de pensar tanto, voy a hacer una planta trepadora. No puedes hacer una planta trepadora por mucho que pienses. Entonces el Señor pone el ejemplo de algo muy suyo, algo que se ha inventado Dios. Y los ejemplos de Dios las invenciones de Dios es que yo en el fondo soy Él, porque la prolongación de la vid llega hasta el sarmiento, con lo cual el sarmiento necesita la vid. Es una prolongación de sí mismo. Es decir, nos está diciendo, tú eres parte de mí, tú eres yo expresado en el mundo en el siglo XXI. Eso es lo que quiere decirnos el Señor. La gente cuando ve al sarmiento se dará cuenta de cómo es la vid. Y depende de la uva, cómo seas, así la gente dirá, esta uva está rica y Dios es bueno. O esta uva es amarga y Dios no es bueno. Nos da la responsabilidad de ser Él. No hay límites entre la vid y el sarmiento, no hay límites. ¿Dónde empieza el sarmiento y dónde empieza la ternura, digamos, de la zona donde es la raíz y luego el tallo y luego el sarmiento? No hay límites. Todas las cosas creadas por Dios son con los límites borrosos. El arco iris, ¿dónde empieza el rojo y dónde empieza el azul? ¿Dónde empieza el amarillo? Aquí no hay límites claros. Está todo, hay como un misterio, hay un milagro dentro de la creación. No se ven las cosas como hasta aquí. Es que el hombre es muy tajante. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. No. En el ser humano, ¿dónde empieza la adolescencia? ¿Dónde termina la niñez? Aquí no se sabe. Aquí, ¿dónde empieza la madurez? ¿Dónde empieza la vejez? ¿Dónde? Por eso la vida humana, ¿no? ¿Cuándo empieza la vida humana? Desde el primer instante. ¿Y cuándo empieza después esas células? La vida humana empieza desde el primer momento hasta el último. ¿Dónde están los límites? ¿Quién pone límites? ¿Quién pone plazos de existencia? Está todo metido ahí, ¿no? Pues así es el ejemplo que pone el Señor, ¿no? No hay límites entre Él y nosotros, porque cuando uno comulga, nos metemos en Él, y yo soy ya sarmiento suyo, yo soy ya vid también. Es que es demasiado gordo, ¿no? Ayer estuve en un hospital, viendo como un ejemplo, además que nos puede venir también muy bien, ¿no? A una hija que le estaba dando de cenar a su madre. No sabéis con qué ternura. O sea, yo me quedé un buen rato en silencio, mirando, porque estaba alucinado, porque decía, ¿con qué ternura le está dando de cenar? Le estaba disolviendo además la pastilla que le habían dado, la había machacado la hija para mezclárselo con el puré, y la madre, que hablaba muy poco, pero la trataba con una ternura, cómo le acariciaba la cara, cómo estaba pendiente de ella, cómo jugaba con ella, cómo le decía tonterías y cómo le besaba los pies, cómo se los ponía. Y yo digo, aquí estaba viendo también esa relación de Dios con el hombre. Dices, ¿dónde empieza Dios y dónde termina el hombre? Cuando uno se entrega y uno se da, es que está presente Dios. Cuanto más se da uno, más uno nota la presencia de Dios en este mundo. Que no nos quedemos con la carcasa de las cosas, ¿eh? Cuando uno ama y cuando uno da su tiempo, empieza a oler a uva, ya empieza la vid a actuar, ya empiezas a darte cuenta de que no eres tú, hay alguien que está detrás sosteniéndote. Ojalá que esto nos sirva, ¿no? Porque todos los ejemplos que pone el Señor es que son inmejorables. Todos los que ponemos los hombres son tan fríos, instrumentos, piedras. Los del Señor es que tienen vida. Pone un ejemplo siempre el Señor de las cosas que están vivas, ¿no? Porque nuestro Dios es eterno.